Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Salmos 23:3. Este hermoso texto está dentro del Salmo del Pastor. Y en este nuevo trimestre estamos comenzando a estudiar esta lección titulada En el crisol con Cristo. Aquí vamos a ver cómo el Señor nos purifica, cómo el Señor quiere que salgamos adelante, enfrente de las circunstancias que se nos presenten. Y comenzamos esta lección con el tema El crisol del pastor. Así que comencemos. Aquí en esta lección encontramos algo muy interesante. Nos muestra cómo el amor de Dios se manifiesta a través de esta representación del pastor cuidando a sus ovejas. Ese amor tan grande. ¿Cómo es que el Señor, a pesar de las consecuencias del pecado que ha traído sufrimiento, desgracia y dolor al ser humano, el Señor se preocupa por nosotros y el Señor está atento para que nosotros tengamos la seguridad cuando nosotros acudamos a Él? ¿Es posible confiar en el Señor? Claro que sí, aunque a veces pareciera que estamos solos, desamparados, aunque a veces pareciera que no hay nadie que esté a nuestro alrededor, allí está el Señor. Él está dispuesto a guiarnos en medio de esta oscuridad, de este mundo de pecado, de dolor. Y eso es lo que en esta semana hemos estudiado y vamos a tratar de resumir para que saquemos una lección importante. Recordemos, este trimestre se titula En el crisol con Cristo, pasando por ese fuego purificador, pero al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ir descubriendo cómo el pastor también es purificado y cómo el pastor es llevado a través de diferentes situaciones, pero él está también a cargo de sus ovejas. De igual manera ilustra lo que es Dios con nosotros. Una guía para el viaje, el pastor. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En una oportunidad se le pidieron a los niños que dibujen a Dios, ¿no? Algo acerca de Dios, y todos dibujaron y en el dibujo pusieron un corazón. ¿Por qué? Porque para los niños el concepto de que Dios es amor se ilustra a través de un corazón. Y esto es cierto, Dios es amor, está manifestado en toda su creación, en todo lo que vemos, se puede ver, se puede apreciar ese amor de Dios por sus hijos, por su creación, por aquellos que a pesar de haberle dado la espalda, todavía el Señor tiene intención de salvarlos. Así como en el Antiguo Testamento el pastoreo era una forma de ilustrar el amor de Dios, en el Nuevo Testamento también se presenta este aspecto del cuidado protector de Dios. Es una imagen maravillosa y además es una imagen que está presente, no cambia. Dios nos cuida y nos protege. Ese es el principio que nosotros tenemos que rescatar a pesar de todo, en medio de todas las circunstancias, es la protección de Dios, porque el pastor es un símbolo de Dios y las ovejas dependen de su pastor. El pastor saca de apuros a la oveja cuando en muchos casos se descarría o se aparta del buen camino. Así que el pastor nos acompaña tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Dios está a nuestro lado tanto cuando las cosas nos van bien como cuando las cosas nos van mal. El problema está en que nosotros queremos tener a Dios cuando las cosas van bien, pero nos olvidamos de Dios cuando las cosas van mal, y allí es donde nosotros deberíamos buscar más a Dios todavía. Tenemos que recordar que estamos en un viaje, en un peregrinaje, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tuvo que caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. De igual manera nosotros en este mundo estamos peregrinando, pero tenemos que tener la seguridad de que nuestro pastor es el que está guiando a su rebaño y que nos va a llevar a buen puerto, porque Él
nos ha mostrado y nos ha demostrado su protección, su cuidado, su amor, su entrega y ese cuidado pastoral, a pesar de las adversidades, de las dificultades, del enemigo, se va a mantener siempre. No importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre va a estar allí al pendiente. Es el ser humano el que le da la espalda a Dios, el que se aparta de Dios, el que no quiere escuchar el llamado y la invitación de Dios. Pero el Señor siempre va a estar allí hasta el momento cuando nosotros decidamos. Y al final nuestra decisión va a ser la que nos determine para salvación o para perdición. Vamos a continuar con la lección que nos lleva ahora a un aspecto importante, ¿no? Sitios en el trayecto, en este caminar, en este ir avanzando en el peregrinaje de la vida. Vamos a encontrarnos con diferentes lugares apropiados y no apropiados. Dice Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el camino se extienden muchas dificultades, pero el fin es llegar a la casa del Padre. El fin es alcanzar ese lugar maravilloso que el Señor está preparando para sus hijos. Pero en el camino vamos a encontrar dificultades y hasta en algún momento el Señor claramente nos ha dicho, mira, hay dos caminos, yo te recomiendo, yo te advierto que el camino de la muerte no es el mejor para ti. Así que el Señor nos aclara y nos muestra y nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos de seguir por el camino correcto, el camino de justicia, ¿no? El salmista dice, me guía por sendas de justicia. Yo soy el que me voy por las sendas humanas, perversas, oscuras, pecaminosas, pero es mi decisión. Al final del trayecto está la casa de Dios o está la muerte eterna. El Señor nos llama para que sigamos en ese camino correcto. Dios nos guía en el camino y nos insta a que no temamos y que aprendamos a tener la seguridad y la confianza de que a pesar de cualquier situación que se presente, Dios estará con nosotros, Dios estará a nuestro lado. Solamente tenemos que llamarlo, invocar su nombre. Recordemos también que esta senda de justicias son llamados caminos correctos. El Señor quiere que nosotros estemos en el camino correcto, en el camino que lleva a la vida. En el Nuevo Testamento se le presenta como el camino angosto y el camino de la perdición como el camino ancho. Y en estos dos caminos solamente tenemos nosotros que transitar de acuerdo a nuestra propia elección, o por el ancho o por el angosto. El ancho lleva a la perdición, el angosto lleva a la vida. ¿En qué dirección vas a guiar tus pasos? Yo te recomiendo que pidas al Señor iluminación para que Él te muestre el camino de justicia, el camino correcto. Estos caminos correctos son importantes. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque son caminos que conducen al destino correcto, o sea, a la casa del Padre, a la casa del pastor, las mansiones que el Señor ha ido a preparar para los que le aman. Por eso, este camino es correcto. En segundo lugar, son caminos correctos porque nos mantienen en armonía con la persona correcta, con la persona adecuada, o sea, con el pastor. Y nosotros como ovejas tenemos que estar en concordancia, tenemos que estar en unidad con el pastor, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus consejos, siguiendo sus instrucciones, para que de esta manera nuestra travesía sea la más segura, aunque tengamos dificultades en el camino. Otra razón importante, o la tercera razón, es porque los caminos correctos nos capacitan para ser las personas correctas.
porque estamos imitando al pastor, porque estamos imitando al líder, estamos imitando al guía. Jesús mismo dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es a quien debemos imitar, a quien debemos seguir, a quien debemos estar siempre dispuestos a entregar todo. Jesús lo hizo por nosotros, nosotros debemos de hacerlo por Él. Por esta razón es que el Señor muestra su amor para con sus hijos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este trayecto hacia la Canaán celestial, vamos a encontrar muchas dificultades en el camino, como el pueblo de Israel también en el camino a la tierra prometida. Pero hay una razón más. El cuarto lugar son caminos correctos porque nos dan el testimonio acertado. A medida que nos transformamos en las personas correctas, damos gloria al Señor. O sea, vamos dando testimonio correcto. Vamos siendo testigos de aquel que ha hecho un cambio en nuestra vida, que nos ha ofrecido la vida eterna. Así que mis queridos amigos y hermanos, ¿eres tú consciente del trayecto en el cual estás andando? ¿Te has dado cuenta que estás siguiendo al verdadero líder, a Jesús como tu pastor? ¿Encuentras dificultades en el camino, en el trayecto? Si estas dificultades tú las percibes, es porque estás en el camino correcto. Y vamos justamente a ver qué es lo que pasa cuando nosotros inesperadamente nos desviamos. Dice Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El, el deseo de nuestro pastor es llevarnos a pastos verdes, a aguas cristalinas y puras, pero también por consecuencia del pecado tenemos que pasar por valle de sombra y de muerte, lugares que no quisiéramos visitar, que no quisiéramos transitar. En el antiguo Israel, en ciertas épocas del año, los wadis o los barrancos eran muy propensos a inundaciones repentinas y también podrían llevar, ¿no? Resultados inesperados y terribles. Pero estos lugares nos llevaban a espinas escarpadas, nos llevaban a laderas donde no había mucha luz y se consideraba como caminos de sombra de muerte, ¿no? Donde difícilmente en esas peñas entra la luz. Entonces hay muchas dificultades, muchos peligros, riesgos, animales salvajes. Entonces, el pastor dice que está a nuestro lado aún en estos momentos. Y nosotros tenemos que recordar, mis queridos hermanos, que el Señor está con nosotros siempre. Y además es una oportunidad para aprender y confiar en la protección de Dios. Tener la seguridad de que a pesar de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, donde estamos transitando, el Señor está a nuestro lado. El Señor ha prometido que estará con nosotros. No nos ha prometido no tener dificultades, no pasar por valle de sombra de muerte. Lo que nos ha prometido es que estará a nuestro lado cuando estemos pasando por estos valles de sombra y de muerte, por estos lugares difíciles, por estos lugares escarpados, por estos lugares tenebrosos, que los vamos a pasar, sí, los vamos a pasar, pero recordemos que el Señor va a estar allí a nuestro lado. A veces tenemos miedo, a veces una enfermedad, a veces un problema financiero, a veces un accidente, a veces desgracias que pasan en la vida, nos llevan a tener ciertos temores y a veces queremos renegar contra Dios, pero no. Aquí es el momento cuando más deberíamos acercarnos a Él, confiar en Él y tener una visión de que detrás de todas estas cosas hay algo mejor. Que Dios en su infinita misericordia tiene planes a pesar de los momentos difíciles que estemos pasando. A pesar de los valles de sombra de muerte que nos encontremos en el camino,
Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor para sus hijos. Elizabeth Elliot describió una oportunidad. Un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente, ¿no? De que lo llevaron por un desvío. Era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer, pero el pastor todavía está con él. Así es, mi querido hermano, amigo, Dios está a tu lado aunque estés pasando por valles de oscuridad, por tinieblas, y lo vamos a pasar en este mundo una y otra vez, pero confiemos en el Señor. Vamos a ver la segunda parte de este desvío inesperado, pero aquí nos presenta en el Salmo 23:5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué interesante la figura literaria que se utiliza aquí para presentar a Dios y su cuidado. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, vamos a tener también nosotros personas que nos traten mal, que nos deseen lo malo, enemigos, pero el Señor va a ser nuestro vengador, el Señor va a ser el justiciero, el Señor va a ser el que haga las cosas correctamente. Nosotros no tenemos que vengarnos de los demás, al contrario, tenemos que orar por ellos. ¿Y cómo trataremos con este tipo de personas? Confiar en el Señor, orar al Señor, y el Señor hará cada cosa como Él vea conveniente. Así que el Señor nos va a llevar a un lugar de abundancia. Dice, el Señor nos va a aderezar la mesa, va a poner alimento, va a poner los recursos necesarios. Pero también dice, unges mi cabeza con aceite. Antes de entrar siempre a un banquete, el, la persona que recibía al invitado ponía aceite, ¿no? Un ungüento con un perfume en su cabeza. Esto era una muestra de la bienvenida que se le daba. Así también el Señor quiere poner ese ungüento en nosotros. El Señor quiere darnos la bienvenida a sus brazos, en sus caminos, en su territorio. Él pelea con nuestros enemigos. Él está al frente de nuestras batallas. Y también dice aquí, mi copa está rebosando. El Señor nos muestra que Él es el que provee todas las cosas. Él es el que sustenta. Él es el que da hasta que sobreabunde. Pablo también nos recuerda, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados y la potestad de las tinieblas. Nuestros enemigos incluyen a los que vemos y a los que no vemos. Nos guste o no, estamos rodeados. Sin embargo, cuando estamos con el pastor, ningún enemigo, sea visible o invisible, puede robarnos lo que Él nos concedió. Así que la confianza en el Señor es importante, es vital. No importa por donde estemos pasando, donde esté el pastor llevándonos, tengamos la seguridad que nos está llevando a un lugar seguro. Y en este viaje hay una promesa segura. Salmos 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto nos muestra que, en primer lugar, no estamos solos. Dios nos acompaña. Su presencia está a nuestro lado. Y aquí hay un punto importante, dice, ¿no? Dice, me seguirán, ¿no? Las bendiciones de Dios me seguirán. El texto bíblico tiende a ir un poquito más allá y dice, me perseguirán. O sea, Dios nos persigue, Dios nos busca para que nosotros podamos ser salvos. El amor de Dios es inagotable y nos persigue todos los días. Dios es el que nos busca, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que está preocupado por nuestra salvación, y somos nosotros los que estamos poniendo nuestros ojos, o tenemos puestos nuestros ojos en cosas triviales, superficiales, vanas, pasajeras, temporales, el nombre que querramos ponerles. Todas estas cosas son pasajeras. Las cosas eternas son las cosas en las cuales nosotros debemos
poner nuestros ojos, porque allí es donde el Señor nos espera, donde Él quiere encontrarse con nosotros y disfrutar de la eternidad. Acerquémonos confiadamente a los brazos del Señor. El Señor está esperándote y esperándome que nos acerquemos. Y así Él es quien cuidará de nosotros. Libro Hijos e Hijas de Dios, página 177, dice: los seres humanos sufren mucho porque se apartan de la senda que Dios les ha elegido para que sigan. Y esta es una verdad. Si sufrimos es porque estamos alejándonos de Dios. Porque aunque tengamos problemas, nos podemos gozar en el Señor, porque sabemos y confiamos que Él es un amoroso Padre protector y que nos dará al final la salvación. Y para terminar, yo quisiera concluir con estos pensamientos. En primer lugar, que Jesús es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas. Y en el mensaje para los jóvenes, página 60, dice: los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa, pero no deben desechar su confianza, pues es esta una parte de su disciplina en la escuela de Cristo y es esencial para que toda la escoria pueda ser eliminada. Así, de esta manera, el Señor quiere purificarnos, el Señor quiere limpiarnos, el Señor está siempre esperando con los brazos abiertos a sus hijos para que acudamos a Él. Recuerden, mis queridos amigos, Dios está a nuestro lado. Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas de su prado y nosotros tenemos que alcanzar el éxito. El final del camino está allí, dispuesto para todos los que quieran seguir en el camino que es Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Sigamos a Jesús, vayamos tras Él, sigamos sus pisadas. Y en Cristo no hay pierde. Con Cristo hay victoria. Y en Cristo hay salvación. Que Dios te bendiga y que en nuestra preparación diaria podamos sentir la seguridad de que ese fuego purificador realmente nos está purificando y que nos asemejamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.